Bueno, lo que vamos a tratar de explicar con este video son las fotocopias que les di para que lean, espero que las hayan leído, ¿sí? Yo les di la teoría, vamos a explicar lo que ustedes leyeron. Lo primero que vamos a definir es qué es un sistema material. Cuando hablamos de sistemas materiales, en este caso puntual, nos referimos a una porción del universo que aislamos para poder estudiarlo. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense esta foto. Tengo una playa con arena, con agua de mar. Si quisiera estudiar el comportamiento de la sal del agua, de la arena, sus propiedades físicas o químicas, ¿estudio toda la playa? No, me es mucho más fácil tomar una muestra, ¿sí? Aislarla y poder trabajar científicamente con la muestra. Bueno, eso es un sistema material, ¿sí? Es una porción que yo aíslo del universo para poder estudiarla. Ahora bien, si este es mi sistema material, puedo distinguir a simple vista dos porciones, ¿sí? Se pueden ver sin necesidad de ningún instrumento, ni microscopio, ni lupa. Puedo ver una parte superior líquida y una parte inferior sólida. La parte superior, ¿a qué corresponde? Al agua del mar. La inferior corresponde a la arena. Entonces, lo que yo puedo, ¿sí?, destacar en un sistema material es que está compuesto por lo que son las fases, ¿sí?, que es cada porción que yo puedo observar, y por los componentes. ¿Qué son los componentes? Bueno, a ver, ¿de qué están formadas las fases? La fase superior es agua salada. Ese sería mi primer componente. Y la parte inferior, arena. Ese sería mi segundo componente. Entonces estoy frente a un sistema material que consta de dos fases y dos componentes. A todos los sistemas materiales a los que se les puede distinguir a simple vista las fases, ¿sí?, se los llama sistemas heterogéneos. Fíjense más de cerca, dijimos fase superior, que en este caso es líquida, con agua salada, fase inferior o sólida, que en este caso es arena. Esto es un sistema heterogéneo, ¿sí?, compuesto por dos componentes y dos fases. Ahora fíjense qué sucedería si quitamos la arena del vaso. ¿Podemos distinguir en este vaso alguna fase? ¿Podemos distinguir componentes? No, claro que no. A simple vista es una sola fase, una fase líquida. Miremos un poquito más de cerca. Imaginemos que el agua es esta. ¿Hay alguna fase que podamos distinguir, además de la principal, que es la líquida? No, ninguna. No está dividido en porciones, no veo límites físicos. En todo sistema, ¿sí?, donde se observa una sola fase, ¿sí?, una sola porción física, se llama sistema homogéneo. O sea que hasta ahora tenemos que los sistemas materiales pueden ser homogéneos, en los que puedo ver solamente una fase, o heterogéneos, cuando distingo dos o más fases. Fíjense la particularidad de los sistemas materiales. ¿Se acuerdan las propiedades intensivas? Eran características de los materiales, ¿sí? Era lo que me permitía distinguir a cada material. Bueno, por cada fase son constantes. Quiere decir que la fase de agua salada siempre va a tener las mismas propiedades intensivas en cualquier porción o en cualquier parte de la fase líquida que yo seleccione. Lo mismo va a ocurrir con la fase sólida. Las propiedades intensivas son las mismas en cualquier parte de la fase sólida. Y lo mismo ocurre en el sistema homogéneo, ¿sí? Las propiedades intensivas se mantienen constantes, ¿sí? Bien,
Entonces dijimos sistema material homogéneo cuando tengo una fase, heterogéneo cuando tengo dos o más fases. Ahora veamos un poquito qué sucede con los sistemas homogéneos de una fase. Los sistemas homogéneos, donde solo se distingue una fase, pueden ser que contengan un componente o más de un componente. Cuando contienen un componente, se los denomina sustancia pura. Sistemas homogéneos, una sola fase, un componente, sustancia pura. Ejemplos de sustancias puras: el agua, el carbón, la sal, ¿sí? La sal que usamos en la cocina de nuestras casas, el hierro y el azúcar. Esos son ejemplos de sustancias puras. Las sustancias puras entonces son sistemas homogéneos donde solamente se distingue una fase, ¿sí? Miren el azúcar, solamente distingue una fase, en este ejemplo es una fase sólida, y están compuestas por un solo componente, ¿sí? Ahora veamos del otro lado. ¿Qué sucede si tengo un sistema homogéneo con una fase, pero en el que hay dos o más componentes? Si tengo dos o más componentes, ya sea en un sistema homogéneo o en un sistema heterogéneo, lo que tengo es una mezcla, ¿sí? Imagínense que quiero formar el color verde. ¿Qué es lo que mezclo para formar el color verde? Amarillo y azul. O sea que siempre que yo tengo una mezcla es porque estoy juntando dos componentes. Entonces, en este caso, en el caso de los sistemas homogéneos, donde solo puedo ver una fase y hay más de dos componentes, se denominan soluciones, ¿sí? O sea que cada vez que hablemos de soluciones, estamos hablando de un sistema material homogéneo, de una sola fase, pero en los que puedo encontrar dos componentes. A las soluciones también se las llama mezclas homogéneas, ¿sí? A ver, ¿cuántos tipos de soluciones puedo encontrar? Bueno, cuando tenemos soluciones, decimos que tenemos dos o más componentes. El componente que se halla en mayor cantidad en la solución se lo llama solvente. Y el componente que se encuentra en menor cantidad se lo llama soluto, ¿sí? Entonces dijimos que las soluciones son mezclas de dos o más componentes, donde el componente que se encuentra en mayor cantidad se llama solvente y el componente que se encuentra en menor cantidad se llama soluto. Ahora bien, ¿en qué estado puedo ver a las distintas soluciones? Las soluciones más comunes, son las líquidas, ¿sí? Soluciones líquidas. Pero también puedo encontrar soluciones sólidas o soluciones gaseosas. En cualquiera de los tres casos, ¿sí? Lo que marca qué tipo de solución es el solvente. Si el solvente es líquido, a la solución se la llama líquida. Si el solvente es gaseoso, a la solución se la llama gaseosa. Y si el solvente está en estado sólido, a la solución se la llama solución sólida. Vamos a ver tres ejemplos de mezclas homogéneas, ¿sí? En distintos estados. El primer ejemplo de una solución sólida o de una mezcla homogénea es el bronce. ¿Vieron las llaves? La mayoría de las llaves o muchos objetos de bronce. Bueno, el bronce es una mezcla de cobre y estaño. Entonces, cuando yo miro, no distingo fases, ¿sí? Pero sé que está compuesta por dos componentes. Entonces es una mezcla homogénea. En este caso es una solución sólida, ¿sí? Otro tipo de solución son las gaseosas. Por ejemplo, el aire. ¿El aire qué es? ¿Una mezcla de qué? De gases, ¿sí? Donde el solvente, o sea, el gas que en mayor proporción se encuentra, es el nitrógeno. Y todos los demás
se encuentran en menor proporción. Es una mezcla de gases, es una solución gaseosa. Y por último, las soluciones líquidas, que son las que más acostumbrados estamos, ¿sí? Donde el solvente, si la solución es líquida, es porque el solvente es el componente de mayor cantidad, se encuentra en estado líquido. ¿Qué variedades tengo? En una solución líquida, ya sé que el solvente es líquido. Ahora, el soluto, el componente en menor proporción, ¿cómo puede ser? Bueno, puede estar de manera de gas, puede estar en manera de líquido o en manera de sólido. Si está un ejemplo de solución líquida sería, donde el soluto es gas, sería la soda, ¿sí? Tengo el líquido, que es agua, y las burbujitas, ¿sí? Que es el soluto, y forman la soda. Eso es una solución líquida. Una solución líquida donde el soluto también es líquido, o sea, tengo líquido con líquido, es el alcohol y el vinagre. Fíjense que es una sola fase y sin embargo es una mezcla de dos o más componentes. Pero ni siquiera en el vinagre ni en el alcohol puedo distinguir más de una fase y sé que están compuestas por más de dos componentes. Y por último, una solución líquida donde el soluto es sólido. Tenemos el caso, por ejemplo, de agua con sal o agua con azúcar. Tengo el solvente, que es agua, le agrego el soluto, que es el componente de menor cantidad, que es sólido, y formo una solución o una mezcla homogénea, ¿sí? Ahora bien, estas serán el sistema material homogéneo, de dos componentes o de un componente. Ahora vamos a ver qué pasa con los sistemas materiales heterogéneos, que son los que tienen más de una fase. ¿Se acuerdan el vaso con arena y agua? Lo mismo, se pueden dividir en sistemas materiales heterogéneos con más de una fase, compuestos por un solo componente, que ya lo vamos a ver, más de una fase y un solo componente, o más de una fase con dos o más componentes. Si tengo dos o más componentes, nuevamente tengo una mezcla, en este caso una mezcla heterogénea, donde, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Cada fase tiene sus propiedades intensivas. Entonces tenemos sistema heterogéneo, más de una fase, donde las puedo reconocer a simple vista, con sus propiedades intensivas constantes por cada fase. Siempre dijimos que las fases las podemos ver a simple vista, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si para distinguir las fases necesitamos un microscopio? Entonces, podemos decir que las mezclas heterogéneas se dividen en las que puedo ver las fases a simple vista y las que no. Las que las puedo ver a simple vista y las que necesito un microscopio o algún otro aparato para poder distinguir las fases y los componentes. Vamos a las que puedo ver los componentes a simple vista. Fíjense esta, agua y aceite. Si quieren lo pueden hacer. Llenen un vaso con agua y agréguenle un poquito de aceite. Van a ver cómo quedan divididos en dos porciones, dos fases líquidas, dos componentes. Agua y arena, lo mismo, dos fases, dos componentes. ¿Qué pasa si tengo una mezcla de leche, cereales y fruta? Lo mismo, es una mezcla donde encuentro tres componentes. ¿Cuáles son? La leche, el cereal y la fruta. ¿Y cuántas fases? Una fase líquida, ¿sí? Donde está la leche. Después tengo la fase de la fruta, que va a tener sus propiedades intensivas. Y por último, la fase del cereal, que también va a tener sus propiedades intensivas, ¿sí? Y este último ejemplo es el de una ensalada, donde ocurre lo mismo. Seguramente tenga aceite, vinagre, hay lechuga, tomate. Todo esto es una mezcla heterogénea, donde puedo observar las fases a simple vista, donde puedo contar los componentes, donde puedo contar las fases, ¿sí?
Todo esto lo pude ver a simple vista sin usar ningún tipo de microscopio, lupa. Ahora vayamos a la parte donde sí necesito, ¿sí?, un artefacto para distinguir dentro de las mezclas heterogéneas un microscopio o una lupa. Y estas son las suspensiones o los coloides. Los coloides son materiales con los que ustedes tienen contacto todos los días, que a simple vista les puede parecer una mezcla homogénea, pero no lo es, ¿sí? ¿Por qué les puede parecer una mezcla homogénea? Porque no se distinguen fases, pero eso es porque se necesitan, ¿sí?, instrumentos para poder verlas. Ejemplo de mezclas heterogéneas donde no puedo distinguir las fases a simple vista: la mayonesa, la leche, la espuma de afeitar, la gelatina, la pintura, el humo y la niebla. Fíjense en este ejemplo de la leche. Si nosotros viéramos el vaso, ¿sí?, sin ver esta parte, diríamos que es un sistema homogéneo porque no distinguimos fases. Ahora, ¿qué pasa cuando lo observo al microscopio? Miren cómo se ve la fase líquida y estas partículas son la parte sólida de la leche. Por eso, a este tipo de mezclas heterogéneas se los llama coloides, ¿sí? O sea, son mezclas heterogéneas donde los componentes son extremadamente chiquitos, pequeños, y se necesitan de microscopios para poder verlos. Y después tenemos, muy parecido a los coloides, las suspensiones. También son componentes muy pequeños, más pequeños quizás que los coloides. Y lo que sucede es que estas partículas de las suspensiones precisamente se encuentran suspendidas, ¿sí?, en el líquido, en el gas que las contiene. Y una vez que encuentran estado de reposo, se depositan en el fondo. El ejemplo más clásico es cuando se preparan un jugo, ¿sí? Cuando ustedes terminan de hacer el jugo parece una sustancia homogénea, pero después de un tiempo van a ver que se depositan en el fondo, como la pulpa del jugo, y el vaso queda dividido en dos fases. Bueno, a este tipo de mezclas heterogéneas se las llama suspensiones. Yo les recomiendo que vuelvan a ver el video, ¿sí?, lo acompañen con la teoría y luego vamos a subir otro video para ver cómo se pueden separar estas mezclas, ¿sí? Algunas les va a parecer fáciles, ¿sí?, y otras requieren de métodos un poquito más difíciles. Eso lo vamos a ver en el próximo video, ¿sí?, cómo son las separaciones. También lo tienen en la fotocopia, así que les recomiendo que lo vayan leyendo.